Muy buenas tardes a todos los amigos de la Estación Azul, bienvenidos. Saludos de parte de todos los que hacemos este programa. Hoy en la parte técnica, Pablo Serrano y Guillermo Sanz. Las colaboraciones habituales de Javier Lostalé y Jesús Marchamalo. En la producción y redacción, Cristina Hermoso de Mendoza. Y quien les habla, Ignacio Elguero. Hoy es un día especial para nosotros. Estamos grabando un programa en la Biblioteca Roa Bastos, en Casa América, motivo que vamos a celebrar la literatura, como todos los domingos, desde luego, pero en esta ocasión celebrando la Semana de las Letras en torno a Inca Garcilaso de la Vega y a Rubén Darío. Pues en la semana más literaria del año vamos a recordar al padre del modernismo, al que lo revolvió todo, al poeta más azul. Rubén Darío falleció hace justo un siglo, una fecha que si multiplicamos por 4 nos conduce hasta Cervantes, por supuesto, hasta Shakespeare y hasta el Inca Garcilaso de la Vega, el príncipe de los escritores del Nuevo Mundo. Hoy le vamos a brindar homenaje en esta edición especial desde Casa América, el programa número 34 de la 16ª temporada de la Estación Azul. Bueno, hoy vamos a empezar saludando a nuestros dos primeros invitados, Marta Ortiz, que es profesora y una de las comisarias de la exposición de la Biblioteca Nacional. Marta, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Encantada de estar Oye, aquí. Felicidades, no ha podido estar, también nos hubiera gustado que estuviese Esperanza López Parada, amiga del programa, pero le trasladas nuestra felicitación por la Biblioteca del Inca Garcilaso de la Vega, que cuando acabe en Madrid, ya pronto, a primeros de mayo, se irá para Córdoba. Y ahora charlaremos. Y también está Max Hernández, escritor, experto en la figura del Inca, psiquiatra, y que está aquí porque precisamente va a participar de los actos que ha celebrado Casa América y al que también saludamos. Es para nosotros un placer que esté con nosotros. Vamos a escuchar este corte. A los hijos de español y de India, o de indio y española, nos llaman mestizos, por decir que somos mezclados de ambas naciones. Fue impuesto por los primeros españoles que tuvieron hijos en Indias, y por ser nombre impuesto por nuestros padres y por su significación, me lo llamo yo a boca llena y me honro con él. Aunque en Indias, si a uno de ellos le dicen sois un mestizo, lo toman a menosprecio. Yo nací 8 años después que los españoles ganaron mi tierra. Y como lo he dicho, me crié en ella hasta los 20 años. Y así vi muchas cosas de las que hacían los indios en aquella su gentilidad, las cuales contaré diciendo que las vi. Porque luego que propuse escribir esta historia, escribí a los condiscípulos de escuela y gramática, encargándoles que cada uno me ayudase con la relación que pudiese haber de las particulares conquistas que los incas hicieron de las provincias de sus madres. Los condiscípulos, tomando de veras lo que les pedí, cada cual de ellos dio cuenta de mi intención a su madre y parientes, los cuales, sabiendo que un indio, hijo de su tierra, quería escribir los sucesos de ella, sacaron de sus archivos las relaciones que tenían de sus historias y me las enviaron. Bueno, pues con este fragmento extraído de los archivos de Radio Nacional, con esta dramatización de uno de sus textos, queríamos comenzar. El mestizaje, él mismo lo escuchábamos aquí en esas palabras. ¿Dónde radica la importancia de ese mestizaje como persona y como escritor? Empezamos contigo. Bueno, Marta. pues como persona desde su mismo nacimiento, ¿no? La madre del Inca Garcilaso era una indígena de la nobleza incaica, de la rama de Huáscar, y su padre era un capitán español que fue a la conquista del Perú. No era cualquier soldado, sino que era también de un rango, un alto rango, ¿no?
Este mestizaje, muchos críticos dicen que no es cualquier mestizaje, no vuelvo a repetir, era mestizo, pero de clase, digamos, de una clase La alta. nobleza, ¿no? Sí, exacto, la nobleza. Y eso precisamente es lo que le permite tener la trayectoria que tuvo, ¿no? El venir a España, el cultivarse, el estar rodeado de los intelectuales de los que estuvo rodeado. Y entonces eso en lo que respecta a la biografía, pero eso inevitablemente salpica toda su obra, ¿no? Toda su obra es mestizaje puro, desde el mismo hecho de que su lengua materna era el quechua, escribió toda su obra en castellano y su primer libro publicado era una traducción de unos diálogos neoplatónicos de León Hebreo que se publicaron en italiano, o sea, él tradujo del italiano al castellano, ¿no? Y aparte de que dominaba otras muchas lenguas, entonces esto en su obra se ve continuamente. Max Hernández, un poco ahondando en lo mismo, ¿no? Sí. Ese carácter mestizo que él reivindica hasta tal extremo de poner el nombre por el que le conocemos, ¿no? Pero habría que empezar, mire, me pareció muy bueno el primer texto, porque Garcilaso se descubre como mestizo a los 50 años. Antes se sentía o indio o español, o no sabía qué. Es en la traducción de los diálogos de amor de León Hebreo, que dicho sea de paso, era un judío español exiliado en Italia, que firmaba León Hebreo, y a mi manera de entender, Garcilaso se inspira en lo de León Hebreo para llamarse Garcilaso Inca. Entonces, él se define como mestizo a los 50 años. Entonces, es un proceso de aceptación de una identidad novedosa. Y novedosa porque, como Marta ha señalado, el hecho de que proviniese de una familia de ilustre abolengo, los Garcilaso de la Vega, vinculados a los Priego y a una serie de familias, y por otro lado a una noble inca, le permitió llevar ese mestizaje con mucho más gracia, por así decirlo, porque probablemente los primeros mestizos nacieron 8 meses o 9 meses después del encuentro en Cajamarca, ¿no? Esto está absolutamente documentado, y eso pues no todos ellos tuvieron la suerte del Inca Garcilaso, ¿no? Eran las consecuencias de la guerra, ¿no? Como decía Atahualpa, es asunto de la guerra vencer o ser vencido, ¿no? Estábamos nombrando precisamente estos diálogos de amor de León Hebreo, que él traduce del italiano al castellano y que además habla en el propio texto, ¿no? Cuando habla de esta obra, de esa especie de atrevimiento, precisamente hasta casi arrojo militar que había tenido al traducirlo, ¿no? Y cuando hablamos muchas veces, estamos celebrando el 4º centenario por todas partes del nacimiento, de la muerte de Cervantes, lo es igualmente del Inca Garcilaso, y muchas veces hablando de Cervantes, mencionando el Quijote, está la clásica pregunta de ¿pero te lo has leído, no? Y nosotros queremos reivindicar precisamente siempre lo que es la lectura, fomentar la lectura, que es una de las bases de este programa. Bien, si vamos al Inca Garcilaso de la Vega, a mí me gustaría que nos comentaran nuestros invitados por qué hay que leerlo, qué hay de actualidad y de permanencia en su narrativa y qué de parte de desfasado, si lo hay, también en la misma. Marta. Bueno, del Inca Garcilaso se conoce sobre todo los comentarios reales, ¿no? Que es su obra cumbre en la que narra bueno, pues la historia del imperio inca, ¿no? Sin embargo, yo siempre me gusta reivindicar La Florida del Inca, que es una obra, la publicó antes que los comentarios reales y es una narración sobre la expedición de Hernando de Soto a la Florida, ¿no? Es una obra para mí fascinante porque en términos narrativos tiene mucha influencia de novelas que estaban leyendo en el Siglo de Oro, Cervantes, Quevedo, todos los grandes narradores que conocemos en España.
la novela bizantina, épica, novelas de aventuras. Entonces la Florida del Inca, en términos narrativos, yo se la recomendaría a todo el mundo. Aparte, o sea, es una crónica de Indias, es decir, es del género histórico, pero el Inca logra ahí fusionar la crónica con una narración fantástica de aventuras, con acciones simultáneas, en fin, comienzos abruptos, la narración de cómo entierran 2 veces a Hernando de Soto, primero lo entierran y luego tienen miedo de que los indígenas lo desentierren y entonces lo sacan y lo tiran al río, entonces estos 2 entierros, la manera en que nos narra él es muy impresionante. Si lees otras crónicas de Indias de la época, o sea, la calidad narrativa del Inca Garcilaso es excepcional dentro de todos sus contemporáneos, en mi opinión. Entonces, una obra que yo así recomendaría a quien se quiera acercar, porque los comentarios reales, por supuesto, es interesantísima, pero quizá es un poco más complicada. La Florida del Inca... Si quiera iniciar, ¿no? También podríamos decir, exacto. Marta. Alguien que quiera acercarse por primera vez o leer algo así de primeras, yo recomendaría La Florida del Inca, que en mi opinión además está de plena actualidad. Esto que decías de desactualizado, para mí no lo está. O sea, es una prosa que pervive. Igual, exactamente igual, al mismo nivel, en mi opinión, que la de Cervantes. Bueno, yo creo que es cierto, La Florida del Inca es en ese sentido una narración cautivante de no dejarla. Pero yo diría que hay en los comentarios algunas digresiones extraordinarias. Voy a tratar de ser brevísimo en una. Garcilaso cuenta que un español llamado Solar, y en Lima tenemos el Morro Solar, que es porque fue una encomienda del señor Solar, tenía una heredad en Pachacamac, donde un capataz vizcaíno le encarga a 2 indios que lleven un cargamento de melones, que son los primeros frutos de semilla española sembrados en tierra peruana, un poco como Garcilaso. Estos señores van y a mitad de camino Garcilaso dice, deseosos de saber a qué sabía la fruta, agarraron un melón, pero el capataz les había dicho, lleven estos melones y esta carta y no hagan trapacerías porque si no la carta los va a denunciar. Ponen la carta detrás de un tapial, comen un melón para saber a qué sabía la fruta y uno de ellos le dice al otro, pero mejor comamos otro para emparejar las cargas. Y Garcilaso dice, como muchas veces, para ocultar un delito cometieron otro mayor. Llegan a Lima y el encomendero les dice a los indios, ¿y los otros 2 melones dónde están? No, solo nos entregaron esto, insiste el encomendero, y le dice, no, la carta dice que os habéis comido los melones. En ese momento, dice Garcilaso, los indios huyen despavoridos. Dice, sabíamos que su letra era poderosa, pero no que veía a través de las paredes. Pero esto es interesante. ¿Cómo lo cuenta Garcilaso? Es el uso de la escritura, no como en él, para liberar la mente, sino para dominar. Porque si a los indios le hubieran dicho, acá dice que deben llegar 10 melones, y solo han llegado 8, y como hace tanto sol, infiero que se los han comido por el camino, hubiera habido una lógica de comprensión de la escritura y no la transformación del acto de escribir y de leer en un hecho mágico. Bueno, historias como esta hay en todas partes. Hay quien dice, bueno, nosotros los peruanos somos bastante exagerados a veces, que la historia de Juan Serrano es la inspiración de Robinson Crusoe. Es este náufrago que queda por las Islas de Pascua. Hay muchas cosas como esa, pero por ejemplo el entierro de Hernando de Soto es absolutamente extraordinario, la canoa esa surcando el río y nadie sabe a dónde termina, ¿no? La Florida, los comentarios reales, la historia general del Perú, que es la segunda parte de esos comentarios reales.
Estamos en la Estación Azul, Radio Nacional de España, en Casa América, en la Biblioteca Roa Bastos, celebrando esta Semana de las Letras, y la figura del Inca Garcilaso y de Rubén Darío. Cristina. Tengo entendido que uno de los mayores objetivos del Inca era contar la auténtica historia del Perú, limpiar la reputación del Imperio Inca. No sé de qué aspecto de la cultura de su madre estaba especialmente orgulloso o admiraba más. Bueno, una de las cosas que él más reivindica es, o la idea principal, en mi opinión, que quiere transmitir en los comentarios y en la historia general, es el hecho de que los incas civilizaron, como él, en sus palabras, ¿no? Civilizaron al pueblo americano. Los incas son el paso previo ideal para la evangelización. El Inca fue, sobre todo al final de su vida, una persona muy religiosa y él justifica la conquista por la evangelización, ¿no? O sea, el haber llevado allí el cristianismo es la gran labor que han hecho los españoles, y los incas, el imperio inca, lo que hizo fue permitir o preparar al pueblo para recibir el evangelio, ¿no? Entonces yo creo que eso siempre trata de hacer este paralelismo entre el imperio inca y el imperio romano. Esto también es una cosa que hemos tratado de mostrar en la exposición de la Biblioteca Nacional, el hecho de la comparación que hace constantemente entre Cuzco y Roma. Entonces él trata siempre de, no sé si diría que de eso se siente orgulloso, pero desde luego utiliza ese discurso para poner el imperio inca al mismo nivel que el romano, sobre todo de cara a unos lectores europeos, ¿no? Para legitimar, revalorizar ese imperio. Sí. Esto es muy importante, ¿no? Porque en el Perú algunos historiadores son sumamente críticos de esta suerte de idealización del imperio incaico y el desdén por las culturas pre-incas de parte de el Inca Garcilaso. El punto creo que es que él entiende lo que ahora con un lenguaje más moderno hay cierto paralelismo entre la romanización de España y la hispanización de América, ¿no? Entonces, claro, el imperio de los incas yo no sé si era un imperio en el sentido comparable al imperio romano o una confederación, como dicen los etnohistoriadores, pero no es eso lo que importa. Lo que importa es que hay traducciones que pueden permitir que Europa comprenda lo que era América, en el doble sentido. Lo que era la América antes de la llegada de los conquistadores y lo que era la América mestiza y lo que pudo haber sido la América si los conquistadores, llámese Cortés, llámese Pizarro, se hubieran quedado como señores de la tierra y no como vasallos de la monarquía cristiana, ¿no? Todo eso está entre líneas en el Inca Garcilaso y creo que hay algo muy interesante. Yo soy un psicoanalista de tal manera que trato de ver en qué medida el hombre está presente en la obra, ¿no? No hago distinciones, me perdonarás Marta, como ustedes, entre actante, ficticio, autor, narrador, voz, poeta, eso yo me mareo. Pero sí trato de entender cómo el mestizaje y el Inca están presentes en... Bueno, pues como decían nuestros invitados, tanto Marta como Max, es verdad que sus obras, estas crónicas, en definitiva es un género de géneros. Hay mucho de biografía, lo hay también de argumental, lo hay de debate, lo hay de crónica política, de crónica social, ¿no? Y de ahí la vigencia, como bien señalaban ambos, ¿no? Yo ya añadiría también un carácter en la lectura de estos textos, que es la parte lírica. Hay un gran lirismo sorprendente, con una gran vigencia en estas descripciones muy detalladas, además, que a uno le hacen precisamente gozar de ese carácter poético que tienen estos textos, ¿no? Sí, es un autor muy, muy cuidadoso de su prosa. O sea, de hecho, bueno, se sabe que empezó a escribir todas sus obras muy pronto, ¿no? Desde los años mínimo 1580, por ahí.
Entonces, y sin embargo lo publicó la Floridas de 1605, Comentarios Reales de Ujú. 1609, etcétera. Se sabe que estuvo escribiendo, reescribiendo, y eso se nota enseguida en su prosa, que es muy cuidadoso de la prosa y que efectivamente busca un cierto lirismo siempre. Tiene oraciones así, frases sueltas que puedes rescatar que son impresionantes. Como auténticos Sí, poemas, sí, sí. Max. La nunca hollada de hombres ni animales, majestuosa cordillera de los Andes. Es una de esas, ¿no? Ujú. Lírico sí, pero también en el sentido en que, por decirlo, cuando yo escucho un paciente muy lírico, sospecho un airón melancólico por ahí, ¿no? Y en el caso del Inca, sí hay una suerte de subtexto elegíaco, Sí, sí. melancólico, Ujú, trágico. ujú. Y yo escribo lo que fue, no por abonar a mi padre, ni por esperar mercedes, ni con pretensión de pedirlas, sino por decir verdad de lo que pasó, porque de este delito que aplican a Garcilaso, mi señor, yo tengo hecha la penitencia sin haber precedido culpa, porque pidiendo yo mercedes a su majestad por los servicios de mi padre, y viéndose en el Consejo Real de las Indias las probanzas que de lo uno y de lo otro presenté, hallándose convencidos aquellos señores con mis probanzas, el licenciado Lope García de Castro, estando en su tribunal, me dijo: ¿qué merced queréis que os haga su majestad, habiendo hecho vuestro padre con Gonzalo Pizarro lo que hizo en la batalla de Huarina y dádole aquella tan gran victoria? Y aunque yo repliqué que había sido testimonio falso que le habían levantado, me dijo: ¿tiénenlo escrito los historiadores y queréislo vos negar? Con esto me despidieron de aquellas pretensiones y cerraron las puertas a otras que después acá pudiera haber tenido por mis particulares servicios. Bueno, pues precisamente este es el fragmento que habla de cuando va a la corte para reivindicar los servicios prestados por su padre, obtener las mercedes oportunas y se encuentra con ese portazo, ¿no? La figura del padre, igual que hablábamos al principio y comentaba Cristina, la figura de la madre, la figura del padre está muy presente también en los escritos, ¿no? Y en su reivindicación, precisamente, de esa otra parte de su yo, ¿no? Bueno, de hecho, yo creo que la figura del padre le persigue toda su vida, ¿no? Él viene a España precisamente porque su padre quiere que venga aquí a instruirse. El tema de la batalla va a ser uno de los móviles que le hacen escribir la segunda parte de los comentarios reales, ¿no? Efectivamente, precisamente ayer estuvo Carmen de Mora aquí en Casa de América en un seminario que estamos coordinando también Esperanza y yo, Escrituras Virreinales, y hablaba justo de eso. El Inca también tiene una relación de la genealogía de su padre y precisamente hablaba de esa presencia del padre no solamente desde esa importancia que le da la genealogía paterna, sino también como personaje sobre el que escribe, o sea, como un personaje de su propia crónica y la manera en que se empeña en justificar y explicar ese episodio que ha sido el episodio que le ha impedido obtener los favores reales, ¿no? Entonces, en ese sentido, el padre siempre está presente en todas sus obras como conquistador español que fue, y bueno, el Inca está hablando de la conquista continuamente, ¿no? Sí, Max. Sí, eso es absolutamente cierto. No es solamente el padre de la anécdota, es el nombre del padre. En la lógica andina, probablemente el sistema de parentesco era más bien matrilineal que patrilineal, de tal manera que la aceptación de una nueva lógica que la impone a la dinastía inca, que no era tal dinastía, era una suerte de pleitos entre hermanos, solamente a partir de Pachacútec hay una afiliación, ¿no es cierto? Entonces, él reivindica el nombre del padre permanentemente. Ujú. Para él esto es fundamental, para él padre y lengua son fundamentales, como para él madre y lengua en otra dimensión son fundamentales. Entonces sí creo que lo interesante es que es una estupenda síntesis. Y no estoy hablando solo de la síntesis racial, es la metáfora de algo que estamos viendo en esta época, ¿no es cierto? Hay mucho más hibridismo, mucho más mestizaje de culturas, etcétera. Para mí esa es la gran actualidad
del Inca. Bueno, pues vamos a ir cerrando esta charla con una pregunta de Cristina Hermoso Mendoza y enseguida ya pasamos a Rubén Darío. Cristina. Ya para acabar, de forma muy breve, ¿se le podría considerar al Inca visionario en el sentido de ver la lengua como un puente, una forma de hermanar dos mundos? Bueno, sí, en mi opinión sí. Él es, claro, el primero, vamos, no es el primero que se da cuenta, pero sí es uno de los primeros en reivindicar la importancia de la lengua y de la traducción a la hora de relacionar culturas, ¿no? O sea, para él todo el drama de la conquista tuvo que ver con una confusión lingüística, ¿no? Con una mala traducción lingüística. Entonces, sí, efectivamente sí, yo estaría de acuerdo. Sí, yo creo que el valor que tiene como representante de la lengua, evidentemente el hecho que haya muerto en las mismas fechas que Cervantes y Shakespeare, que dicho sea de paso, la UNESCO en el Día del Libro puso los 3 nombres al mismo nivel. No voy a ser tan pretencioso de decir que Garcilaso es como Shakespeare o como Cervantes, pero sí creo que es un gran prosista y creo que su enorme virtud fue proponer que esa lengua, que era la lengua del conquistador, era posible de que fuera apropiada por él y por el continente nuevo y usarla en ese sentido a ambos lados del Atlántico. Pues Marta Ortiz, profesora, que he dicho de la universidad y no he dicho que es de la Rioja, y Cristina ya me estaba dando patadas, porque claro, hay que hacer patria, ¿no? Marta, muchísimas gracias, felicidades una vez más, como digo, por esa exposición que hay en la Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Inca, y muchísimas gracias, don Max Hernández, psiquiatra, escritor, peruano experto en la figura del Inca, que ha venido aquí con nosotros. Agradecemos también la presencia del público y entre el público don Rafael Roncagliolo, embajador de Perú en España, que agradecemos que nos haya visitado para participar aquí con nosotros. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Más libros, bienvenidos como cada semana. Hoy especial aniversarios, celebraciones, efemérides, centenarios y más recomendaciones lectoras. 23 de abril ayer, fecha en la que se celebraba el 4º centenario del fallecimiento de los que probablemente sean los 2 más grandes escritores de todos los tiempos, Shakespeare y Cervantes, que por cierto, me he estado yo informando don Ignacio para traer la cosa clara, murieron en la misma fecha pero no el mismo día. En España, en 1616, regía el calendario gregoriano, sí. Mientras que en Inglaterra todavía estaba vigente, se resistían a actualizar su calendario juliano, de modo que Shakespeare murió 10 días más tarde que Cervantes, pero 10 días más tarde en Inglaterra también era 23 de abril, de modo que coinciden las fechas. También ese día murió en Córdoba el Inca Garcilaso, de quien acabamos de hablar y cuya figura acabamos de recordar, y del que hace unas semanas hablamos también con Vicente Molina Foix, que nos recomendó vivamente que lo leyéramos. El Inca Garcilaso, tanto en La Florida del Inca, que es una de sus obras, como Los Comentarios Reales, es el gran escritor. Yo creo que todos los escritores grandes están olvidados un poco, ¿no? Pero el Inca, que es una figura fascinante, es uno de las... Leer cualquiera de esos libros, que ahora además creo que se están reeditando por motivo de estos fastos, ¿no? Es una maravilla. Es el primer novelista latinoamericano, aunque él se consideraba español, ¿no? Latinoamericano, peruano, claro, del realismo mágico. Pues esta era la recomendación entusiasta que nos traía Vicente Molina Foix. Tenemos 2 libros del Inca Garcilaso sobre la mesa. Miramos con gran envidia a don Ignacio, que los ha traído y son suyos. Sí, porfiábamos de cuál era mejor y hemos visto que... puedes llevar. ¿No? Bueno, pues así son las cosas. Digo que, como vemos, Vicente Molina Foix ha echado por la calle del medio y recomienda todo. La Florida del Inca y Comentarios Reales del Inca Garcilaso. Y hay más aniversarios este año en el que se celebra, por ejemplo,
ejemplo, el centenario del nacimiento de Roald Dahl o de Henry James, el centenario de la muerte de Jack London o los 125 años de la muerte de Melville, lo que nos brinda una ocasión estupenda y una excusa fantástica para leerlos o releerlos. Charlotte Brontë también cumpliría este año 200 años y celebramos también con Antonio Colinas el aniversario de la muerte, 100 años ya, en este caso, de Rubén Darío. Desde luego la primera lectura de Darío nos remite a la infancia, ¿no? Quiere decir, a que la marcha triunfal, aquel Darío retórico, en fin, en versículos, pero hay un segundo momento que es el primordial, que es cuando yo leo Cantos de vida y esperanza, y Alexandre me recita el poema Lo fatal, ¿no? Que es el poema más emblemático de este libro y quizá de Rubén. Pues Antonio Colinas recordaba para nosotros su primera lectura de Darío. Que nos ocuparemos de su nuevo libro. Ahora, tranquilamente, claro, aquí vendrá invitado al programa. Sí. Qué bien. Pues digo que nos hablaba de la lectura de este libro y de la voz de Alexandre, a través de la cual recibió por primera vez a Darío, que no es mala manera de recordarlo. ¿Con qué Rubén Darío podíamos empezar? Le preguntamos y esto fue lo que nos contó. Bueno, yo recomendaría sobre todo Cantos de vida y esperanza, pero también los últimos poemas, ¿no? El Rubén de la segunda parte, ¿no? De su obra, ese menos almibarado, y luego siempre remitiría al lector a que esté atento pues al contenido, al Rubén rotundo, con ideas también, ¿no? Y bueno, tan amigo de la cultura española, ¿no? ¿Cómo nos gusta que para variar no sea nuestro teléfono el que suene, don Ignacio, claro, sino que sea el teléfono de nuestro invitado? Siempre es el de los Talé, pero hoy no. Siempre suena el de don Javier, algunas veces el mío, menos la de don Ignacio, y el otro día sonó, como hemos tenido ocasión de comprobar, el teléfono de Antonio Colinas. Rubén Darío se cumplen este año 100 años de su muerte y se suma a las celebraciones Camilo José Cela, quien en unos días, el 11 de mayo, habría cumplido 100 años. El Cela de la familia de Pascual Duarte, el Cela de la Colmena, que fue lo primero que leyó Luis Goytisolo, con quien estuvimos el otro día recordando su amistad con el Nobel. Yo creo que a muchos les ha influido su personalidad un poco esquinada y difícil, ocurrente, bronca, pero al mismo tiempo muy graciosa. Es decir, yo recuerdo coincidimos una vez en París en un restaurante de estos me parece que aún existen, supongo, el mercado no leal, lo que llamaban el Sal, ¿no? El mercado, que estaba cerca de la République. Y allí porque le gustaba hacerse el original. Yo creo que no entendía muy bien la carta. Entonces dijo, yo quiero corazón de vaca, que yo no sabía ni siquiera sabía que se comiera, ¿no? Entonces, bueno, curiosamente tenían ahí pues algo parecido y lo consiguió, tal vez él lo sabía, ¿no? Como era un restaurante cerca del mercado y tal. Y la relación siempre fue muy buena. Nos conocimos en Formentor y siempre fue muy buena. No fue muy profunda, pero sí muy buena. Bueno, pues una buena historia esta de Cela y el corazón de vaca, en la voz y el recuerdo de Luis Goytisolo. Cela y esa fama suya, decía, de personaje un poco esquinado y difícil como mínimo, efectivamente, un personaje bronco y a veces malhumorado, muy directo siempre, y que comía, ya saben, en París, corazón de vaca. Tenemos más centenarios, don Ignacio, y más libros. 3 nombres más que se suman a la lista de efemérides, nombres incontestables: Antonio Buero Vallejo, Blas de Otero y Juan Eduardo Cirlot. Los 3 cumplirían este año 100 años, y de los 3 podemos encontrar libros en las mesas de novedades. Nos hemos acercado hace unos días a la librería Alberti y allí Lola Larumbe nos contó qué libros podemos encontrar de ellos. Blas de Otero, Juan Eduardo Cirlot y Buero Vallejo. Pues de Juan Eduardo Cirlot hay una novedad muy interesante, que es una recuperación de una novela maldita, completamente maldita, y que ahora Siruela acaba de editar. Una novela que se censuró absolutamente y que ahora mismo pues tenemos la oportunidad de comprar. Blas de Otero, maravilloso, enorme poeta, el gran poeta de Madrid, de las mañanas frías, mirando el Guadarrama, pues se acaba de reeditar, es un chollo, la poesía completa, en una edición en rústica en Galaxia Gutenberg.
Ya la tenía encuadernada, pero ahora, para que ya no haya nadie que pueda decir qué caros son los libros, pues uno se puede comprar por 25 euros un tomo enorme con toda la poesía de Blas de Otero, y esto es una joya que nadie puede prescindir, ¿no? Pues era lo que nos contaba Lola Larumbe, de la librería Alberti. Cirlot, dentro de unas semanas aparecerá la biografía que ha escrito sobre él Antonio Rivero Travillo. Hablaremos con él en este programa. Y Blas de Otero, el poeta, nos contaba de las mañanas frías, que ha resultado extremadamente sugestivo. Nos falta Antonio Boro Vallejo. Estamos esperando que haya alguna edición conmemorativa, porque si bien toda la obra está en Austral, en los míticos australes del Caballito, pues Austral se ha renovado y tenemos todas las obras de teatro, La Escalera, todas, absolutamente todas, pero sí que estaría muy bien que hubiera, y espero que a lo largo de este aniversario pues haya una edición que recopile, una edición bien encuadernada, con un buen estudio para conmemorar este aniversario. Pues era Lola Larumbe. Antonio Boro Vallejo, asentíamos, don Ignacio y yo, cuando ha dicho los australes del Caballito. Porque los tenemos todos. Vamos a decir que los tenemos de casa de nuestros padres, porque están ahí, esas colecciones, y a ellas acudimos. Pues es todo, don Ignacio. Nosotros estamos a punto ya de entrar en los centenarios también, pero todavía tenemos un cierto margen. Dentro de unos programas celebraremos el nuestro. Sí, hombre, Mil gracias, hasta la semana que viene. Venga, Jesús, muchas gracias. Chao. La Estación Azul. Los libros en la radio. Bueno, y ahora es el turno de Rubén Darío. Para ello está con nosotros Santiago Miralles, director de Casa América. Encantado de volver a estar aquí otra vez con usted. Estuvimos en el homenaje a Chus Visor. Efectivamente, bienvenidos otra vez a esta vuestra casa. Y María del Rocío Oviedo Pérez de Tudela, doctora en Filología Hispánica de la Universidad Complutense y experta en el escritor nicaragüense. Muy bien, encantada de estar aquí. Decía José Emilio Pacheco, a costa de Rubén Darío, que uno de sus aciertos fue concebir la necesidad de un panhispanismo de ambos continentes, ¿no? ¿Cuándo y cómo se produce eso, ¿no? ¿Cuándo se produce esa mirada más universal y fusión de la lengua y de la literatura de España y de Hispanoamérica, ¿no? En su persona? Sí, bueno, es un largo proceso, porque en realidad comienza por un inicial centroamericanismo, ya en su juventud, pero sin embargo yo creo que se afianza muchísimo más con su primera visita a España, cuando viene en el 92, con motivo de la conmemoración del centenario de la independencia, y cuando ya en su el segundo momento que viene, ya con todo el proceso del 98, cuando se han perdido todas las colonias españolas, hay un imperio totalmente derruido, es cuando yo creo que Rubén Darío toma más conciencia de lo que es el hispanismo, sobre todo toma conciencia también de un cierto enfrentamiento entre culturas, entre lo hispano y lo anglosajón. Y bueno, pues es cuando yo creo que él adquiere esa capacidad para unir dos mundos o dos orillas, ¿no? Que habían estado separadas desde los momentos de la independencia, que había habido acercamientos, ¿no? A través de la Academia Española, etcétera. Había habido acercamientos culturales, pero no una verdadera pasión, que es lo que tiene Rubén Darío. Aparte, obviamente, está su contacto con los españoles, con los escritores españoles, y también pues su relación con Francisca Sánchez. Santiago. Yo creo que él se da cuenta al llegar a España en el 98 de la tremenda ignorancia que había en España de la literatura y de la cultura americana, y se escandaliza de que aquí confundiésemos Argentina con Paraguay, o los ritmos caribeños con lo que se hacía en los Andes. Entonces él es cuando se convierte en un firme defensor de América en España y después de España en América, ¿no? Él se definía como el español de América y el americano de España. Ese es un poco el aspecto que nos interesa más en la Casa de América, porque él es uno de los pioneros de esa defensa
de la hispanidad, entendida como el vínculo que nos une a americanos y españoles a través de la cultura, y como decía la profesora Oviedo, estaba pues no muy desarrollado en esos momentos de ruptura de nuestro imperio colonial, y que aún no habíamos superado ni siquiera las guerras de independencia americanas. Bueno, el conocido, el representante del modernismo. Escuchábamos antes precisamente a Antonio Colinas, que daba uno de los tópicos cuando decía que se ha hablado de su poesía inicial, de ese almibarismo, ha dicho, ¿no? Precisamente, y destacaba Cantos de vida y esperanza o las prosas profanas, ¿no? Pero ¿dónde está el verdadero acierto de Rubén Darío a la hora de elevar la poesía en lengua española a otro paso, ¿no? Lo que le convierte en un verdadero creador y en un verdadero innovador? Bueno, el proceso de innovación se produce sobre todo en prosas profanas, como tal innovación, porque es la retórica, es cuando él adopta bueno, pues una serie de expresiones, términos, ritmos que han venido también de Francia. Es decir, lo que ha tenido es también una capacidad enorme de adaptación de elementos que estaban en la tradición española y elementos que estaban también en la tradición francesa o incluso italiana, y cómo ha sabido captarlos para darles una voz en español, en la lengua española. Entonces, yo creo que ese es su gran acierto, saber modificar, saber evolucionar, saber reestructurar el lenguaje. O sea, es... por ejemplo, en los ensayos se puede ver muy claramente que adopta como si fueran partes o sea, unos mismos términos españoles, anglicismos. Los utiliza, pero bueno, con una normalidad absoluta. Es decir, tiene esa novedad. Lo que hacemos ahora, que adoptamos los préstamos sin ningún problema, él lo hacía también sin ningún problema. Es de una gran modernidad, Rubén Darío. Y aparte, luego sabe captar el sentimiento de lo hispano, el sentimiento español, la famosa letanía de nuestro señor Don Quijote, en el que, bueno, pues yo creo que todos nos podemos sentir un poco representados, ¿no? Es realmente una expresión de la hispanidad. O sea, no solamente inclitas razas ubérrimas, obviamente, no solamente la salutación del optimista. Hay otros muchos poemas que también hacen todavía más intenso esa relación de Rubén Darío con lo hispano. Santiago. Sí, él en uno de sus poemas más famosos, que le sirve luego como prefacio a los capítulos de su antología, se define como muy antiguo y muy 18, muy cosmopolita y muy audaz. Y es verdad, él es todo. Él sabe absorber la cultura clásica española, la cultura italiana, la cultura francesa, por supuesto, y el modernismo, y hace un totum revolutum, del cual Valera decía que él destilaba lo mejor, ¿no? Él sabe revolucionar, pero manteniéndose en las formas clásicas. Yo creo que su gran aportación, y por eso revolucionó las letras españolas, fue porque él supo mantener la tradición y al mismo tiempo revolucionar el modo de escribir. Estamos en Casa América. Recordamos que aquí está teniendo lugar una lectura de poemas precisamente de Rubén Darío en la fachada principal. Este es un programa que estamos grabando hoy viernes, lo recordamos a los oyentes de la Estación Azul, y nosotros vamos a escuchar un poema de Rubén Darío. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. Plural ha sido la celeste historia de mi corazón. Era una dulce niña en este mundo de duelo y aflicción. Miraba como el alba pura, sonreía como una flor. Era su cabellera oscura hecha de noche y de dolor. Yo era tímido como un niño. Ella naturalmente fue, para mi amor, hecho de armiño, Herodías y Salomé. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. La otra fue más sensitiva, y más consoladora, y más halagadora y expresiva, cual no pensé encontrar jamás,
pues a su continua ternura una pasión violenta unía. En un peplo de gasa pura una bacante se envolvía. En sus brazos tomó mi ensueño y lo Bueno, arrulló estábamos como escuchando un en la voz de bebé. José María Rodero uno de los, extraído de los archivos de Radio Nacional, uno de los poemas más populares, ¿no? ¿Dónde está el paso cualitativo de aquellos primeros libros, de aquel Azul, que fue, bueno, pues un libro que tuvo en su momento bastante, vamos a decir, éxito, ¿no? A las prosas profanas, que ya es otro nivel, y Cantos de vida y esperanza, ¿no? Y cómo él va precisamente perfilando él mismo, además en aquella antología que él hace, su clara predilección por una etapa de su vida creativa, ¿no? Ujú. Bueno, yo creo que a Rubén Darío de alguna forma le favoreció el viajar, el tener que salir de Nicaragua, encontrarse con la biblioteca de Balmaceda, encontrarse después en el ámbito de lo que era la verdadera cosmópolis, que era Argentina, que era Buenos Aires. El saber adaptar, porque ya lo tenía, en Azul ya hay esos atisbos, esos galicismos que decía Valera, pero no solamente el haber adaptado ya los términos franceses, ingleses, porque también está el famoso Walt Whitman, ¿no? que dice en el prólogo, en el proemio de prosas, pero él, de alguna manera, yo creo que yo siempre les digo, por lo menos yo le digo a mis alumnos, lo primero es Azul, que es una etapa de iniciación en Rubén Darío, que es cuando coge algunas formas. La segunda etapa es la de la retórica, la adaptación de su estilo, es cuando surge Prosas profanas, es el más perfecto, y después viene, como en tantos poetas, la vertiente confesional, que es Cantos de vida y esperanza. ¿Con cuál me quedo? Pues es que no lo sé muy bien, ¿no? En el primero hay una frescura enorme, ¿no? En Azul. Muchos de los términos que utiliza en Azul, muchas de las imágenes van a repetirse en prosas profanas. Tal vez, hombre, yo creo que nos podemos sentir más identificados con el de Cantos, como realmente ya la adaptación de Rubén Darío de todas las formas, de todos los estilos que haya podido seleccionar y el haberlos vertido a su vertiente personal. Es, yo creo que lo más significativo. Sí, Santiago. No, hay una cosa a mí que me parece muy significativa y es que él descarte Azul cuando hace su última antología. ¿No? Es una cosa que no entiendo por qué él no rechaza esa etapa primera o no se siente identificado al final de su vida con ella. No lo sé. No sé si luego lo trataré eso, ¿no? A mí el Rubén que de verdad me fascina, aparte de los poemas, por supuesto, es el viajero, el periodista. El prosista. El que hace las crónicas y el que escribe los raros y cabezas. Ahora íbamos a ello, entonces sí. me No, pero nada, da igual, ¿no? Precisamente es que podemos unir sus libros de viajes desde España contemporánea, peregrinaciones, tierras solares, no sé, vamos, que podemos unirlo a su profesión de periodista, lógicamente, ¿no? Sí. Y vamos a ir ahí, vamos a ir a ese, no recuerdo ahora, me estaba tratando ahora de recordar qué gran escritor precisamente decía que en él la profesión de periodista no era una forma de ganarse la vida, lógicamente también, ¿no? Pero que era una pasión que la tiene desde adolescente y que no deja de llevarla a cabo durante toda su vida, ¿no? Y el hombre de la prosa, pero también el hombre del periodista, ¿no? El del artículo, el libro de viajes, ¿no? Sí, efectivamente, ¿verdad? Yo creo que es un gran cronista, un gran periodista y un apasionado de lo que describe. Y además tiene una peculiaridad y es que él, creo, que sabe captar muy bien lo que visita. No tanto los países, los ambientes, las culturas, porque él viaja mucho, y sobre todo los personajes. A mí lo que me gusta mucho de los raros o cabezas es cómo tiene la capacidad psicológica de describir con mucha belleza estilística, por supuesto,
diferentes caracteres y dan el clavo de la importancia histórica de unos personajes que a lo mejor hoy en día los vemos ya con perspectiva, pero él los veía en el momento amarrado a la actualidad del periodista. Pero él sabía también tener la percepción del significado y la hondura política de cada personaje. Y es una faceta suya que quizá la poesía ha dejado un tanto ensombrecida, porque es un gran periodista y un gran cronista también, Rubén, ¿no? Los raros es un libro fascinante, Sí. desde luego. Cristina. Pues ya para acabar de forma muy breve, hoy en día, 2016, 100 años después de su fallecimiento, ¿dónde veis la huella de Rubén Darío? Bueno, yo creo que desde luego en gran parte de los escritores contemporáneos, o sea, es la técnica, el estilo de Rubén Darío va a influir en gran medida en toda la generación del 27, eso desde luego. Va a influir en los siguientes poetas, como un Vallejo. Sigue existiendo, yo creo que una gran presencia de lo simbólico de Rubén Darío en la poesía contemporánea. Entonces, en mi opinión, Rubén Darío está presente de alguna manera en muchos de los escritores de hoy. Y como decía Santiago, también en los periodistas, porque desde luego Rubén Darío escribe muchos más libros en prosa que en verso, de alguna forma por lo menos más publicados en prosa que en verso. Pues nada, se nos va el tiempo. Es un placer estar aquí en Casa América. Siempre estamos disfrutando de este sitio tan estupendo y tan maravilloso y participando de los actos que organizan. Encantados de estar aquí. Nos vamos, cerramos con el concurso. Cristina. Vamos allá. Vamos a ver quién se lleva el lote de libros. Hoy, como decíamos, concurso especial. Si el primer interrogante era sobre el Inca, recordamos que preguntábamos si era verdad o no que tenía algún tipo de parentesco con el autor de unas famosas églogas. Eso lo dejamos ahí. Y para ganar el lote de libros hay que acertar esta otra pregunta. Cuando era niño, Rubén Darío encontró en la casa familiar un armario. Dentro de él había varios libros que leyó y que le marcaron. ¿Quién nos podría decir al menos 3 de esos títulos clave en las primeras lecturas del poeta? estacionazul.rne@rtve.es. Y ya nos vamos, sintonía de salida.